Habíamos comenzado con la parte de correa plana, que es vamos a decirlo, uno de los elementos finales de transmisión. Vimos engranaje, cadenas y ahora vamos con la parte de correa. Y con esto tenemos la parte de los elementos de transmisión de fuerza o potencia. Ya habíamos visto en la clase pasada lo que es la parte de correa plana, cuáles eran sus características, cuál era su aplicación, cómo era su geometría, cuál íbamos a utilizar. Vimos un procedimiento para la parte de diseño y selección de correas planas. Ahora vamos con un ejercicio para terminar de consolidar la información respectiva. ¿Ok? Por supuesto, comenzamos con un problema de análisis. Si me esperen, por favor. Lo doy todo por escrito, se los doy en dibujo para que combinen la información. ¿Ya? Dice aquí: se requiere de una transmisión por medio de correas planas convencionales, ¿ya? Para reducir velocidad y suministrar una potencia de 15 HP de un motor de gasolina de 2 cilindros, cuyo eje gira a 1000 RPM, hasta una estructura de concreto que consume una potencia de 15 HP y debe girar a una velocidad mínima de 550 RPM. Los datos del vector que se encuentran disponibles indican que la polea menor tiene un diámetro de 4.5 pulgadas, está montada entre dos institutos en el centro del eje y es de más reducida, mientras que la polea mayor tiene un diámetro de 8.10 pulgadas, está montada entre dos jinetes junto en el centro del eje y es de más reducida. Las poleas son coronadas y la transmisión es abierta. La correa plana está fabricada de poliamida A3 con un ancho de 12 pulgadas, un espesor de 0.13 pulgadas, utiliza como bulto un pegamento epóxico y tiene una longitud de 35.40 pulgadas. El eje que sostiene el piñón es de 0.5 pulgadas, el cubo es asimétrico con un diámetro exterior del cubo de 1 pulgada, una longitud del cubo de 1.5 pulgadas y utiliza un tornillo prisionero, un cuarto 13 UNF sin cabeza con extremo de punta cónica. El eje que sostiene el engranaje es de 75 pulgadas, el cubo es asimétrico con un diámetro exterior del cubo de 95 pulgadas, una longitud del cubo de 1.875 pulgadas y utiliza una estrella recta de 6 estrellas con ajuste permanente. La distancia entre los centros de los ejes es de 37.80 pulgadas. El material de la polea de fundición gris es STM número 30 con dureza mínima de 160 rines. La transmisión es abierta y se utiliza un tensor de base deslizable. El fabricante especifica que para un pretensado máximo de 483.94 libras, la fuerza del lado tenso es de 840 libras, la fuerza del lado flojo es de 146.62 libras y la fuerza centrífuga es de 9.42 libras. La torsión se considera uniforme. Se dispone del plan de montaje de la transmisión. Para las condiciones dadas, determine si el retorno de velocidad cumple con las condiciones de funcionamiento y seguridad. Bueno, un problema típico de reductor de velocidad, pero en este caso con correas. Por supuesto, aquí está el famoso plano de montaje. Recuerden, por favor, con ese dibujo mecánico, uno es conductor, otro es conducido. En este caso, la flecha está acá, indica que este elemento es el conductor y que, por supuesto, este es el sentido de giro. ¿Ya? Dado el sentido de giro, obviamente, lado tenso queda acá, lado flojo queda arriba. ¿Ok? Entonces, para eso le sirve este plano, ¿sí? Para determinar dirección, quién es conductor y, por supuesto, sentido de giro. Ok, por supuesto, los datos del plano de marca son estos que están acá presentes, no son tantos como la parte de engranaje, pero bueno, de todas formas hay que considerarlo para todo el problema. Ok, el mismo procedimiento que hemos utilizado, ya, porque al fin y al cabo es un reductor de velocidad. Vamos primero con los parámetros geométricos. Ya, en primer lugar, tipo de correa plana. Recuerden, por favor, ya que existen, vamos a decirlo, distintos tipos de correas planas para la transmisión respectiva. Entonces, correa plana convencional está todo el problema y por lo tanto, como está en tablas, ya cumple la condición simplemente. ¿Okay? Tipo de junta, recuerden por favor que este tipo de correa necesita una junta, ya sea en grapa, pega, costura, ¿ya? ¿Ok? Pero
las correas planas si necesitan punta. En este caso, decía el problema que se utilizaba un agente epóxico, una pega, por lo tanto, ya cumple con la condición también del punta. Posición de los ejes. Recuerden, por favor, ya este tipo de correas pueden ser para ejes paralelos cruzados, ya, y pueden ser transmisión cruzada, transmisión abierta o, bueno, transmisiones cruzadas también. Cruzada, cerrada o abierta. ¿Ya? En este caso, el problema dice que, de acuerdo a los datos al dibujo, la transmisión es de ejes paralelos. ¿Ok? Por favor, eso por supuesto lo vemos en el gráfico de aquí. ¿Ya? Y por lo tanto, ya, como las correas planas se pueden utilizar tanto para ejes paralelos como ejes cruzados, entonces cumple la condición. Tipo de transmisión. Recuerden, por favor, ya aquí consideramos si la transmisión es abierta o cruzada. Y recuerden, no en todos los tipos se utiliza la transmisión abierta o la transmisión cruzada. ¿Ok? Para el caso de correas planas específicamente, ya, como la transmisión es abierta, y eso por supuesto lo vemos en el plano de montaje, entonces la correa plana, según la teoría, se puede utilizar para transmisión abierta, por tanto cumple también. Entonces transmisión cruzada también cumpliría, ¿ya? ¿Ok? Para este tipo de correas en particular. Tensores, recuerden por favor, todas las correas necesitan algún tipo de tensor, ya sea de base deslizable o por medio de polea tensora, pero siempre hace falta un tensor, ¿ya? ¿Ok? Para aplicar la fuerza tensionante requerida. Por supuesto, el enunciado me decía que se va a utilizar una base deslizante, y como una base deslizante se puede utilizar en correas planas, entonces cumple también. ¿Ya? Material de la correa. Recuerden, por favor, nosotros vimos tablas donde especificamos los tipos de materiales, ya, cuero, cordón, cuero reforzado, tejidos, etcétera, etcétera, para la correa, por supuesto. ¿Ya? En este caso, ya, el enunciado me decía que se utilizaba poliamida, que es una especie de elástico, ¿ya? Y como está en tabla, cumple entonces también la condición. Recuerden, por favor, nos vamos a referir a esta tabla, ¿ya? Cuero, poliamida y uretano, son los tres materiales típicos. Y la poliamida, por supuesto, se divide también en otras vamos a decirlo, componentes. ¿Ok? Material de la polea. Igualmente, nosotros habíamos visto que las poleas pueden ser ya de dos materiales básicos: hierro fundido y acero. O acero. El más utilizado, el hierro fundido. ¿Ya? Entonces, simplemente, de acuerdo a los datos del problema, ya el material era fundición gris. Y por lo tanto, ya como es recomendado, cumple con la norma también. Diámetro mínimo de la polea menor. Recuerden, por favor, ya dependiendo del material y de la geometría, hay un tamaño mínimo de polea recomendado. ¿Ya? Entonces, la polea puede ser igual o más grande que lo que está en esta tabla. Si es menor, existe posibilidad de resbalamiento de la correa. ¿Ya? Entonces, esto sí es limitante estricta. ¿Ok? Por supuesto, ya, para de acuerdo a los datos del problema, el diámetro de la polea menor era de 4.5 y el diámetro de la polea mayor era de 8.10 pulgadas. ¿Ok? Para poleas de poliamida 3, el diámetro mínimo, según la tabla, es de 4.30. ¿Ya? Y como por supuesto el diámetro del problema mayor que el diámetro mínimo recomendado de acuerdo al material, entonces cumple con la condición. ¿Ok? Ya, recuerden por favor, esto lo sacamos de esta tabla dependiendo del material. Ya, ahí tenemos ese diámetro mínimo recomendado. Ancho de la correa. Recuerden por favor, dependiendo de cada material,
será por supuesto el tamaño estandarizado, el que sostiene, vamos a decirlo ya del fabricante, el que deberían seguir los fabricantes a la hora de construir sus poleas planas. Una pregunta, para las poleas de uretano que pueden ser de sección circular y las correas trapezoidales, ¿el diámetro mínimo cuál es? Porque tenemos un área de contacto abajo y un área de contacto arriba de la correa. Sí, pero el diámetro mínimo, vamos a decirlo, es llamado también como un diámetro de paso, parecido en hermano. No es ni el menor, ni el interno, ni el externo. Es un diámetro promedio. ¿Okay? Para trapeciadas y para redondas. Ya. Ahora, para las planas, sí es el diámetro menor. Ya. ¿Okay? ¿Eso se va a ver más adelante? Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Ok. Entonces, datos del problema, decía que el ancho era de 12 pulgadas. Bueno, bastante, parece una banda transportadora muy linda. Una correa, bueno, pero son los datos que tenemos allí. Ok, 12 pulgadas. Entonces, como no hay límite en el ancho de la correa, y por supuesto cumple el mínimo, ya cumple. Okay. Pero eso es muy grande, no es 12 pulgadas es una banda transportadora prácticamente, pero no, una transmisión por correa. ¿Y esa correa es de ese ancho? La onda de transferencia. Espesor de la correa, recuerden por Bueno, favor, aquí hasta 19 llega. Pero cada correa, de acuerdo a su material, tiene también su tamaño o su espesor preestablecido. ¿Ok? Entonces, igual, para una correa de poliunidad 3, ya, de acuerdo a los datos, el espesor era 0.13 pulgadas. Y por supuesto, ya, como coincide con el valor de la tabla, cumple entonces. ¿Ok? Recuerden, los espesores son comerciales, los que están allí. Ya. Entonces, esos deberían coincidir. Relación de transmisión. Por supuesto, no lo tengo como dato, pero lo puedo calcular en función de los diámetros de las poleas. Que la tengo como dato, entonces sustituyo y me da una relación de transmisión de 1.8. Por supuesto, como es menor a 6, que es lo que recomienda el procedimiento de diseño, entonces cumple con la condición. ¿Ya? ¿Se puede utilizar mayor a 6? Sí, pero recuerden, según la teoría, se reduce el tiempo de vida útil de la correa. ¿Ya? No es limitante estricta, precisamente. Longitud de la correa. Recuerden, por favor, dependiendo del tipo de transmisión, vamos a tener una longitud que nosotros la necesitamos a la hora de hacer, por supuesto, la compra respectiva. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, para transmisión abierta, que era el dato del problema, ahí está el cálculo de la longitud de correa. Entonces, bueno, utilizamos la ecuación respectiva. No tengo el ángulo de contacto, pero lo puedo calcular con esta ecuación. ¿Ya? Como ya tengo todos los datos, sustituyo y el ángulo de contacto me da 3.094 radianes. Por favor, para esta ecuación los resultados en radianes, no en grados. Ok, radianes. Ya después se lo quieren convertir a grados, ese es asunto de ustedes. Ok, pero para esta ecuación específica, los resultados dan en radianes. O sea, simplemente sustituimos ahí en la ecuación y eso es dar radianes, ya. Exactamente, siempre y cuando conserven las unidades respectivas. Si los diámetros están en milímetros, la distancia entre centro en milímetros. Ya, si estos están en pies, la distancia entre centro en pies. Es decir, conservando las unidades, sí, el resultado es radiano. ¿Ok? Igual para anular el de contacto de la polea mayor, como que por esta ecuación, sustituyo los datos y me da ese resultado. Ya, esos son los ángulos de contacto de la polea menor y mayor. Sustituyo la ecuación de longitud y la longitud me da 95.40 pulgadas. Ok, con esta ecuación, con estos datos, me da en pulgadas el resultado. Ahí no se tiene que ignorar ninguno, ¿verdad, profe? ¿Cómo así? No, aquí ya no se olvidan de eso ya. Primero, segundo, nada de eso. Ok, como la longitud del dato que doy como dato igual a la longitud que obtengo en el cálculo, entonces cumple la condición. ¿Ya? ¿Qué pasa si me hubiese dado más corto?
No cumple. Esto me hubiese dado 90 y los datos 95. No, eso no puede ser. No cumple. Sería que la cadena corre en el aire. No tiene sentido porque le va a restar eso. O sea, no. Que eso es limitante, profe. Si la correa me da corta, sí, Sí, es limitante. sí, Si larga, me da larga, no hay no mucho es problema. limitante, porque Ahí no estás está- desperdiciando material, pero La podías todavía cortar. lo puedo utilizar, lo puedo recortar, Ajá. ya se acabó. Ajá. Pero si me queda corta, sí, ya. Así que deben tener cuidado con estas conclusiones, ¿ok? Ya. Profe, si queda corta, el ejercicio se muere allí, ¿verdad? Claro, el limitante 30. Ya. ¿Ok? Ok, si la elección es para la casa. Ya. Si es para la casa, ahí tienen que seguir. Y ya le ponemos para la casa, se continúa. Ajá. Corona en la polea. Recuerden que las coronas son simplemente esas pestañas que sobresalen ya para evitar que la correa se salga de su sitio de trabajo. Y recuerden, por favor, había condiciones para utilizar ya la corona o no en las poleas. No siempre se utiliza. Entonces, como el enunciado nos dice que tiene un sistema guía y la posición de los ejes es horizontal, ya que eso se ve en el plano respectivo, en este plano que se les mostró desde el principio, el plano de montaje, entonces simplemente ya se corona la polea mayor, ¿ok? Para esas condiciones que tenemos allí. Y por supuesto, como ambas poleas están coronadas, eso es un dato del problema, entonces no cumple. Pero no es limitante, evidentemente. ¿Ya? Se acerca. ¿Ya? Ok. Bueno. Tarea para ustedes analizar alma, cubo y materiales. Ya, eso es simplemente la culminación del problema. ¿Ok? Eso que hemos discutido es como engranaje. Sí, exactamente. Se aplican las mismas ecuaciones y todo. ¿Ya? Aunque yo les digo, yo siempre he dicho que alma y cubo no hay que concentrarse mucho en eso. ¿Ya? Sería más bien la parte material. Eso sí sería. ¿Por qué, profe? ¿Por qué no se concentra en el alma y el Porque cubo? recuerden que como estas poleas vienen fabricadas generalmente, entonces ya el fabricante debe garantizar que esas zonas no fallen. ¿Ya? Ok. Condiciones de funcionamiento. Potencia requerida es lo primero, por supuesto. Motor 15 HP, mezcladora 15 HP, ¿ok? Aunque en teoría son iguales y no, la potencia de entrada y la potencia de salida, y la correa plana es muy eficiente en ese aspecto, entonces vamos a decir que cumple. Ya, aunque recuerden que esa no es la realidad, recuerden que siempre hay tareas de potencia, pero más o menos la eficiencia igual de los engranajes, 97-98% es la eficiencia de la correa plana, muy eficiente, sobre todo a alta velocidad. ¿Ok? Por lo tanto, la pérdida de potencia es mínima. Pero, como siempre he dicho, siempre hay que utilizar un ligero factor de potencia. ¿Ya? Ok, velocidad requerida, la mezcladora 550, el motor 1000 RPM, por supuesto no puedo comparar directamente, me falta el reductor, simplemente entonces determino la velocidad de giro, considerando que ya tengo calculado, no es como dato, pero ya tengo calculado la relación de transmisión, ya sustituyo, ok, y la velocidad N2, o sea, de la polea mayor me da 555.56. 550, 555. ¿Me servirá o no me servirá? Ya. ¿Será estricto o no estricto? No. Yo creo que no es estricto, profe, porque esa es la conducida, ¿no? La mezcladora. Sí, claro. El motor, el conductor, la mezcladora, la conducida. Entra 1000 RPM, pero con esta relación la salida me da Un poquito 555, un poquito más. Quiere decir que está bien, profe. ¿Usted cree que está bien? No. Sí, ¿Sí? claro. 55 es mayor que 50. Claro.
Como el programa no me da limitaciones en cuanto a velocidad, ya y está relativamente cercano, lo puedo aceptar. Ya. Si el enunciado me dijera velocidad estricta, ya no puedo modificarlo, entonces lo dejo así. Y además recuerden, las correas no transmiten velocidad constante. Ya siempre hay una muy ligera variación, pero la hay. O sea, si allá no dijese mínimo, sino que dijese 150, que digo 550, no cumple. Sí, exactamente. Y se deja hasta ahí. Sería, si no es para la casa, sí, de Ariel. No, pero quiero saber, porque vos no sabes que es limitante. Y si vos continúas y es algo limitante. Pero es que para eso yo les he dicho que ustedes hagan un análisis respectivo. Claro, ver qué variables críticas y qué no críticas. Yo les lanzo aquí algunas, ¿ya? Pero tarea de ustedes es verificar con detalle quién es crítico y quién no es crítico. ¿Ya? Okay. Por ejemplo, la relación de transmisión, si se hubiese dado como dato y hubiese sido diferente, ¿ya? Igual esto no es crítico tampoco para Corea. ¿Ya? O sea, existen, igual que por ejemplo la distancia entre centros. ¿Ya? Entonces, depende del tipo de elemento de transmisión, pero ustedes deben chequear con detalle para cada parámetro qué puede ser crítico y qué no. ¿Ya? ¿Qué variables limitantes críticas y qué no? Lado tenso, lado flojo y fuerza centrífuga. Recuerden por favor, estas tres variables las tienen que verificar para lo que es la parte de transmisión por correa. Lado flojo abajo, pero lado flojo arriba, lado tenso abajo, fuerza centrífuga y por supuesto la velocidad de rodamiento, y esto debe cumplirse y es estricto. Esto sí es estricto, ¿ok? Si no se cumple la fuerza de tensión, flojo y centrífuga, ¿ya? Y ambos y todo por supuesto mayor a cero, entonces no sirve la transmisión, ya hay resbalamiento, ¿ok? Entonces por favor deben cuidar todos estos detalles, ¿ya? Me parecen sencillos pero son muy críticos. Por supuesto otro problema, lado tenso 840, lado flojo 146 y fuerza centrífuga 9.42. Estos fueron los datos del problema. Y por supuesto, como cumple la condición, lado tenso mayor lado flojo, mayor fuerza centrífuga y todo mayor a cero, entonces cumple la condición. ¿Okay? Ubicación del lado tenso y del lado flojo, ya habíamos estudiado esta parte, ya habíamos especificado que para un diseño adecuado, el lado flojo arriba, el lado tenso abajo. Eso, ¿cómo lo sacan ustedes? Simplemente con el famoso plano de montaje. ¿Ok? Aquí lo vemos entonces. Dirección de giro. Este es el elemento conductor porque la flecha está cerca de esto. Dado el sentido de giro, aquí es la correa jalada, aquí es empujada. Lado tenso, lado flojo entonces. Ya que obviamente, ¿ok? Según el plano de montaje, el lado tenso queda en la parte inferior, cumple entonces la condición. Pretensado. Recuerden por favor, toda correa friccionante ya debe tener pretensado inicial. Si no se aplica esto, la correa no va a trabajar. Simplemente. Pretensado. Y es pretensado por la tensión inicial. Y recuerden, mientras mayor sea el pretensado, mayor es la fuerza o la carga o la potencia que puedo transmitir. ¿Ya? Entonces, importante el pretensado. ¿Ok? Bueno, se calcula con esta ecuación en función de la fuerza en lado tenso, flojo y centrífuga. ¿Ya? No lo tengo como dato, pero lo puedo calcular ya que tengo la ecuación y todos los datos. ¿Ok? Y como la fuerza que me dan como otro problema es igual a la fuerza que obtengo del cálculo, entonces cumple también. ¿Ok? No hay problema con eso. Deslizamiento. Recuerden por favor, ya se debe evitar a toda costa el deslizamiento y para eso se aplica así esta condición. Que el mu sub prima sea menor que el mu o que el admisible sea menor que el aplicado. Ya, el admisible se calcula con esta ecuación, el aplicado se obtiene de esta tabla, dependiendo por supuesto del material y del espesor de correa.
Y por supuesto, ya no tengo el mu suprima, pero como tengo todos los datos, lo calculo, me da 0,59 en este caso, ya para una polinomial 3, el mu da 0,8. Recuerden por favor, esto lo sacamos de esta tabla, dependiendo del material. Aquí obtenemos el coeficiente de fricción. Y recuerden, estos ya son resultados experimentales, lo van a sacar de esta tabla específicamente. Y por supuesto, como mu suprima es menor que mu, entonces no hay deslizamiento completo. Ya, limitante estricta, por supuesto. Factor de seguridad crítico, ahora lo que nos toca ver. Recuerden que para CODES vamos a trabajar con, vamos a decirlo, este factor de seguridad en función de la potencia admisible, en función del factor de potencia y en función de la potencia teórica. Y la potencia admisible, si es sistema métrico, si es sistema inglés, pues utilizamos una u otra ecuación. Pero bueno, el factor de seguridad, sencillo, muy sencillo. Bueno, entonces aplicamos este factor de seguridad, la potencia admisible la calculamos con esta ecuación, la velocidad tangencial por supuesto con esta ecuación, dependiendo del sistema en que estamos trabajando. Sistema inglés entonces, sustituyo ya que tengo toda la información, la velocidad me da entonces en pies por minuto. La potencia admisible lo puedo calcular porque ya tengo todos los datos y me da 24,75. Ahora, para el factor de potencia, recuerden que yo tengo que tener la máquina conductora, la máquina conducida y el tipo de torque a aplicar. Ya, ok. Entonces, todo eso por supuesto lo obtengo, lo que es la parte de choque moderado, de lo que son las tablas respectivas. Tipo de choque de la máquina conductora, tipo de choque de la máquina conducida, y aquí el factor de potencia, dependiendo si es torsión normal o uniforme, o torsión alto o torsión no uniforme. ¿Ok? Entonces, utilizando estas tres tablas respectivas, el factor de potencia me da 1,50. Ustedes lo verifican. Por lo tanto, como ya tengo todo, el factor de seguridad al final me da 1,10. ¿Ya? Y según lo que vimos cuando vimos el procedimiento, 1,10, casualidad, uno de los factores ya es utilizado. En este caso, condición de hora de trabajo o bajo nivel de trabajo. ¿Ok? Es aceptado entonces. Claro que si les da uno que no esté en el estatuto de valores, eso no está mal, ¿ok? Ya. Pero ustedes verán bajo qué condiciones de carga y trabajo están funcionando. Pero el mínimo debería ser 1,1. El mínimo aceptable. 1,1. ¿Ok? Mayor a 1 entonces cumple la condición. No hay problema con eso. Bueno, conclusión entonces, bueno, esto es más sencillo. Por lo menos en la correa, el reductor cumple con el requisito de funcionamiento y seguridad. ¿Ok? Ya será, bueno, en fin.